Una vez más quiero darle gracias al Señor ahora públicamente a través de la pantalla o a través de la red social que estés recibiendo esta palabra. Gracias a Dios por confiarnos su palabra. Gracias también al Señor por tu vida. Y oramos cada vez que tenemos la posibilidad de comenzar un nuevo capítulo, un nuevo discipulado de esta escuela ministerial. Le pedimos al Señor que nos haga sensibles a lo que Él está hablando en este tiempo. Yo creo que son tiempos en los que tenemos que estar sensibles para que lo que el Espíritu nos quiere guiar, para que lo que el Espíritu nos está dirigiendo, y ahora les voy a decir por qué, antes de entrar en el tema. Son tiempos donde desde diferentes lugares se levantan ataques contra la iglesia del Señor, utilizando el arte, series, películas, ideologías, desde lugares de gobiernos. Permanentemente hay ataques contra la iglesia del Señor Jesucristo. Hay ataques contra los planes del Señor. Esto es evidente. Esto viene sucediendo desde que la iglesia es iglesia. Pero en este tiempo, manipulando, utilizando diferentes instrumentos, y en estos últimos días sentía que muchos hermanos en Cristo, mucho pueblo de Dios, puede caer en una trampa diabólica, porque hay una realidad. Yo le doy gracias a Dios de que Él nos permite ingresar a través de diferentes medios, canales, lugares. Dios se vale de lo que Él quiere para que su palabra sea predicada. Pero hay una realidad: los medios de comunicación, las grandes corporaciones, canales de televisión, están en las manos del mismo diablo. Y si no, que alguien se ponga en algún canal de aire o en algún canal de cable inclusive, donde hay panelistas, ya sea un programa periodístico, un programa de espectáculo, el programa de deportes o de lo que sea, que alguien insinúe o meta un bocadillo con algo que tenga que ver con los principios del Señor. Y vas a ver cómo es evidente, enseguida va a surgir el ataque, intentando descalificar. Y si no pueden descalificar, ridiculizar a aquel que levanta una bandera, por ejemplo, a favor de la familia, y ahí seguiríamos con una lista. ¿Por qué sucede eso? Porque los medios, los periodistas, el arte, la gran mayoría, no estamos hablando de todos, pero la gran mayoría están en las manos del mismo diablo. Pero tengo paz en mi corazón, y le decía en estos días, porque se han comunicado de una radio para pedirme la opinión por algo que ni siquiera lo quiero mencionar, que lo han hecho a modo de serie en una plataforma. Entonces, no caigamos en lazos, en trampas que el enemigo nos quiere hacer entrar. En definitiva, ninguna serie que saquen, ningún ataque, a veces duele porque difaman gratuitamente. Es como que abren una gran bolsa y quieren poner todo adentro. Pero en definitiva, declaro, lo creo en mi corazón y lo dice la palabra, que nada ni nadie va a poder detener el crecimiento y el avance de la iglesia de Cristo. El Señor lo dijo: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Va a llegar un momento que esas semillas que el mismo diablo está intentando plantar en los corazones va a ser desarraigada de los corazones que el Señor ya tiene alcanzados, que ya son de Él. Y en definitiva, las tinieblas jamás prevalecieron y jamás van a poder prevalecer contra la luz que es el Señor Jesucristo. Bueno, hecha esta introducción tal vez un poco larga, quiero entrar en
el tema. En realidad una serie de pensamientos, pero que tienen que ver con algunos pensamientos escatológicos. Últimamente me sucede que cada vez que voy a preparar un tema, cada vez que viene un tema a mi corazón, es como que inevitablemente lo termino relacionando con algo escatológico, con algo de los últimos tiempos y sobre todo con la venida del Señor Jesucristo. De repente tengo o siento hablar de ministración y lo relaciono con la venida del Señor. Tengo que hablar a los matrimonios y lo relaciono, como dice, es que por ejemplo allí si uno quiere hablar de la venida del Señor, por ejemplo, hay capítulos, hay libros que son muy específicos, por ejemplo Apocalipsis, Mateo capítulo 24, primera carta de los Tesalonicenses capítulo 4. Y primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla acerca de la venida del Señor, los primeros versículos de ese capítulo 4 habla del matrimonio. Permítanme buscarlo, porque allí habla justamente acerca del matrimonio, que no es el tema de hoy. Vamos a hablar pero quiero mostrarles cómo se relacionan los temas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí viene hablando de matrimonio. Pero si vamos unos versículos más abajo, los últimos versículos de este capítulo 4, habla de la venida del Señor. Por ejemplo, si bajamos al versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego sigue hablando acerca de la venida del Señor. Entonces cuando leo estos pasajes me aliento a mí mismo, porque por momentos pienso, es como que estoy arruinado cuando quiero hablar de un tema, porque me vienen los temas escatológicos o de la venida del Señor, pero en realidad la palabra me deja ver que todo está relacionado. Más allá que haya personas que lo último que quisieran oír tiene que ver con la venida del Señor o con el arrebatamiento, con el rapto de la iglesia, pero es un tema que no podemos dejar de hablar. Y entiendo que hay personas que llegan a la casa del Señor con una urgencia de que se les resuelva su problema. Hay personas que tal vez no lo expresan con su voz, pero cuando uno está predicando podemos ver las caras como diciendo, yo quiero que me arreglen tal y tal problema, porque vienen a buscar una solución a ese problema que están viviendo. ¿Y está mal eso? No, claro que no. Y el Señor tiene la solución y tiene la respuesta para cualquier problema. Lo que sucede en ocasiones es que hay personas que se acercan a la iglesia con el único objetivo que se le resuelva su problema matrimonial, familiar, económico, de salud o el problema que sea. Y si se les resuelve ese problema, luego parecería que se olvidan de los principios de Dios. Y por eso es importante que tomemos estos tiempos en la escuela ministerial para seguir creciendo en los planes de Dios, creciendo espiritualmente. Y si a pesar que estamos en la escuela ministerial, hay hermanos que tienen una urgencia que se les resuelva un problema, que es como que no se pueden concentrar en algunos asuntos que tienen que ver con el arrebatamiento, que ya vamos a entrar, y necesitan una respuesta. Te recuerdo lo que dice en Mateo capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, bueno, en ese contexto alude a la comida, a la bebida y al vestido. Todo lo demás el Señor lo da
por añadidura. Si estás buscando algo así, no está mal. Solo que en esta escuela intentamos abordar algunos asuntos que tienen que ver con un evangelio completo. Porque el evangelio que sí resuelve las necesidades básicas, tenemos que tener claro los principios. El Señor dice, las necesidades básicas, ustedes, mis hijos, no tienen que buscarlas. Si ustedes buscan mi reino, mi justicia, lo demás yo se los doy por añadidura. Pero bueno, entremos en el tema porque quiero hablar acerca del arrebatamiento. Este es un tema glorioso, es un tema muy que nos llevaría seguramente muchos discipulados, pero vamos a hablar de algunos asuntos. En realidad, arrebatamientos han habido desde Génesis capítulo 5, un varón llamado Enoc. Dice la palabra por el versículo 22 que Enoc, cuando tenía 65 años, comenzó a caminar con Dios. Y caminó Enoc con Dios. ¿Y qué sucedió? Fue arrebatado. Enoc es uno de los personajes bíblicos que fue llevado vivo. Y es interesante que él es llevado vivo antes que se desaten los juicios del capítulo 6 de Génesis. Él es arrebatado en el capítulo 5. En el capítulo 6 es cuando Dios dice, le pone límite a la edad del hombre, cuando ve en Noé que haya gracia en los ojos de Dios y el Señor decide frenar esa mezcla de razas, ese descontrol que estaba sucediendo en la tierra. Pero lo que te quiero mostrar es que antes que vengan eventos que tienen que ver con juicios muy fuertes, se producen arrebatamientos. Y esto tiene que ver con la iglesia. Hay una iglesia que va a ser arrebatada antes del período tribulacionario. ¿Y qué si antes de Génesis capítulo 5 incluso? Si nos vamos unos capítulos antes, la Biblia habla de vivientes. Vivientes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, dice la palabra que Adán, a su esposa, a su mujer, la llamó Eva. ¿Por qué la llamó Eva? Porque era madre de todos los vivientes. ¿A qué vivientes está haciendo referencia ahí? Y esos vivientes, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fue de esos vivientes? Quiero relacionar, entre paréntesis, Adán la llamó Eva en el capítulo 3, pero Eva, la madre de los vivientes, tuvo que evolucionar. Me parece que me estoy metiendo en un tema un poco complicado ahí. Eva, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no la llamó Eva a la mujer. Dice en Génesis capítulo 5, esto necesito que lo leamos. Esto lo vamos a leer. Génesis capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Quiero mostrarte 3 nombres por lo menos que aparecen de la mujer. Y lo vamos a relacionar con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Eva era la madre de los vivientes. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver la iglesia con esa madre de los vivientes. Necesitamos relacionar que así como Eva daba a luz vivientes antes del capítulo 4 de Génesis, donde ahí se produce una relación entre Adán y Eva diferente, incluso la manera de concebir a partir del capítulo 4 a través de la relación sexual, que es cuando da a luz a Caín y Abel. Pero antes Eva daba a luz vivientes. Y la iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamada a dar a luz vivientes, que son los que se van a ir en el arrebatamiento. Lamentablemente, Eva cuando salió del huerto, dio a luz humanos, Caínes, que son los que matan a los Abeles.
Cuando la iglesia da a luz fuera del huerto de Dios, da a luz tal vez con métodos humanos, con estrategias de hombres. Pero te decía, quiero mostrarte los 3 nombres por lo menos que aparecen de Eva en Génesis. Génesis capítulo 5, dice el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2, prestemos atención. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Quiénes fueron creados? El hombre y la mujer. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. ¿A quiénes? Al hombre y a la mujer. ¿Y cómo los llamó? Lo leo de vuelta, el versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces, la mujer no se llamaba Eva. Varón y hembra los creó. Esto tiene que ver con Génesis capítulo 1. Aquí está relatando esa historia. Pero no nos vamos a meter, aunque medio que ya me metí. Pero eso se da, la primera mujer es llamada como el hombre, Adán, como leímos aquí. Cuando vamos al capítulo 2, el capítulo 2 cuando lo duermen al Adán que es formado, vamos a buscar, vamos unos capítulos más atrás, Génesis capítulo 2, porque aquí va a aparecer un nombre que en el original o cuando lo españolizamos puede sonar un poco fuerte si nos vamos a las traducciones más antiguas. Pero Génesis capítulo 2 dice el versículo 20, leamos el 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Acá la palabra es edificó una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Aquí aparece otro nombre. Varona, porque del varón fue tomada. Y aquí es cuando Adán dice, gloria a Dios. La vio a Eva, en realidad no era Eva todavía. La palabra donde dice varona, la llamó Isha, porque del Ish fue tomada. La llamó varona, porque del varón fue tomado. Eso traduce, por ejemplo, la versión Reina Valera del 60. Pero las traducciones anteriores dice que cuando, es que por eso yo aclaraba que hay en español o cuando españolizamos el hebreo, dice esta palabra Isha significa hembra. Es decir, la llamó, incluso hay versiones que dicen, la llamó hembra porque del hombre fue tomado. O sea que claro, en nuestro idioma es como que alguien le diga, dígale a tal mujer que el domingo la reunión empieza a tal lugar. Decir a tal mujer, pero me entienden. De otra manera, suena fuerte. Entonces, aquí dice, mira, te voy a buscar este mismo versículo en alguna otra versión. Por ejemplo, la versión moderna o la versión Prat. Quiero que veas cómo dice este versículo 23. Este versículo dice, entonces dijo el hombre, esta vez hueso es de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada hembra porque del hombre fue ella tomada. Bueno, la versión Reina Valera dice varona, o sea que varona nosotros no usamos. Varona porque fue tomada del varón. Esta versión dice como fue tomada del hombre, es llamada hembra. Parece un juego de palabras. Pero lo que te quiero mostrar que
Primeramente Dios los llamó Adán, al hombre y a la mujer. Aquí Adán le pone Isha, que es varona, o mujer, o hembra. Y si vamos un capítulo más adelante, en el capítulo 3, permítanme buscar capítulo 3, dice el versículo 20. Y llamó Adán el hombre de su mujer Eva. Fíjate que aquí aparece el nombre Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Este es el tercer nombre que aparece de la mujer. Leímos en Génesis capítulo 5 el nombre Adán, de la mujer también. En el capítulo 2, Isha, varona o mujer. Y aquí aparece Eva. ¿Por qué Eva? Y lo aclara. Dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces aquí tenemos que detenernos un instante. Así como la Biblia habla de un Adán, un primer Adán y un postrer Adán. El primer Adán, como dice aquí, alma viviente. Esto lo explica Pablo en la carta a los Romanos. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Pero donde lo quiero llevar esto es que así como hay una Eva que aparece en Génesis, yo entiendo que esto está apuntando y esta Eva última que leímos de Génesis capítulo 3 versículo 20 tiene que ver con que daba a luz vivientes. Entonces entiendo que hay una, así como hablamos, recuerden esto, primer Adán, postrer Adán es Cristo. Primera Eva, la figura de la postrera Eva, que es la iglesia, que tiene que dar a luz vivientes. Estos vivientes que tenía Eva en ese tiempo, la Biblia no menciona nada de ellos. Pero cuando vemos en el tiempo del juicio, estos vivientes ya no estaban aquí en la tierra. Y quiero relacionarlo con un arrebatamiento. ¿Sabes por qué? Porque en Primera de Tesalonicenses, fíjate que leímos antes incluso, en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo viene hablando acerca del arrebatamiento y dice, nosotros no pereceremos a los que durmieron. Ellos van a resucitar primero y luego dice nosotros. ¿Quiénes? Hay versiones que traducen los que vivimos, pero en el original dice los Zoe. ¿Quiénes son? Los vivientes. Seremos arrebatados y nos juntaremos con el Señor en las nubes para recibirlo al Señor justamente. Pero ¿quiénes son los que son arrebatados? Los vivientes. Por eso te decía antes que la iglesia ha sido llamada a dar a luz vivientes. En el caso de Eva, ya en el capítulo 4, ella empieza a dar a luz, pero bajo la influencia del pecado. La manera incluso de dar a luz era diferente. Y desde luego a través de una relación. Y ella dio a luz, como sabemos, Caín, Abel, luego viene Set. Pero quiero relacionar esto con el arrebatamiento y quiero leerte en Génesis capítulo 4. Mira, leamos Génesis capítulo 4, el capítulo siguiente. Dice el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Acá es la primera vez que dice que la conoció y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Por eso muchos piensan, yo sinceramente no tengo algo, aunque sospecho también, que Caín y Abel eran mellizos.
porque no dice que volvió a conocer Adán a Eva. En el versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, pero no dice que la conoció Adán a su mujer. Entonces muchos sostienen en base a esto que eran mellizos. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y más tarde en el capítulo 5, por lo que sucede, que Caín lo mata a Abel, viene la generación de Set. Pero yo quiero apuntar, y los vivientes, recordemos, Génesis capítulo 3, versículo 20 leímos, o 22, decía que Eva es madre de los vivientes. ¿Qué pasó con esos vivientes? ¿Qué fue de ellos? Entonces ahora sí quiero que vayamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y por eso te decía, vamos a leer, voy a dejar marcado y quiero comentarte algo. Versículo 16 vamos a leer. Por eso te decía que es importante que la iglesia del Señor Jesucristo, dé a luz a la manera de Dios. Eva, del capítulo 4, dio a luz a Caín, Abel. Es triste lo que sucedió. Conocemos la historia. Caín mató a Abel. Lamentablemente la iglesia que no da a luz a la manera de Dios corre el riesgo que los Caínes, que son engendrados de una manera equivocada, maten a los Abeles. Ahora, volviendo al tema del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tengo ganas de preguntar, ¿cuántos creen que esto que estamos leyendo es verdad? Es palabra de Dios. Esto va a suceder. Por más que algunos se tapen los oídos, por más que otros no quieren que se hable de esto, ¿cómo no lo vamos a hablar? Si es la esperanza de gloria del pueblo de Dios. Y luego dice, versículo 17, estoy leyendo en la versión Reina Valera, luego nosotros, dice, esta versión dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo. Por eso yo también, antes de seguir leyendo, sospecho que Pablo no murió, porque él se está incluyendo en este grupo. Él dice los que vivimos, los que hayamos quedado. Mi sospecha es que el apóstol Pablo fue arrebatado, es decir, fue llevado. Y esto se relaciona con otro pasaje donde él le escribe también a Timoteo y le dice, yo ya estoy, segunda de Timoteo capítulo 4, donde dice, yo ya estoy listo. Las versiones, la mayoría traducen para ser sacrificado. Pero él en realidad lo que dice ahí, la versión original es, yo ya estoy listo para ser ofrecido en libación. Y la libación era una clase de ofrenda que no se quemaba, no moría. Pero sigamos leyendo aquí. Por eso, por lo que dice Pablo aquí, yo sospecho que él no murió. Él fue llevado. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Te decía, esta versión traduce luego nosotros, los que vivimos. Pero cuando nosotros vamos a ver qué es lo que dice en el idioma que esto fue escrito, en este caso en el griego, cuando dice o cuando traduce en español los que vivimos, la palabra que se usa ahí es zoe. Y la palabra zoe significa vivientes.
¿Por qué lo relaciono con Génesis capítulo 3? Porque un viviente no tiene que ver con alguien que está vivo. Puede haber alguien que está vivo, que respira, que camina, que se mueve, que come, pero no necesariamente ser un viviente. Porque viviente es aquel cuyo espíritu ha sido vivificado por el Señor Jesucristo. Por eso, si leemos este mismo versículo, por ejemplo, lo voy a buscar en la versión moderna también, la versión Prat. Seguramente si tenés computadora o la podés encontrar en algunas, bueno, hoy se tiene acceso fácilmente a través del internet, a través del Google, a diferentes versiones. Yo voy a buscar porque la tengo aquí anotada, esta versión. A ver. Versión moderna, aquí está. Dice, luego el versículo 17, luego nosotros los vivientes, no dice los que estemos vivos. Esta versión traduce tal cual como dice en el original. Luego nosotros los Zoe, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Los que resucitaron, que habían muerto en el Señor. Entonces dice, juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Alguien dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso con el capítulo 3 de Génesis? Las palabras que usan. Eva era madre de los vivientes. En los primeros capítulos de Génesis aparecen vivientes. Te mostré que en el capítulo 5 de Génesis, Enoc fue llevado vivo. Entre paréntesis, luego de caminar con Dios. El Señor nos deja ver algunas pautas que nosotros podemos desarrollar si es que queremos ser, por ejemplo, arrebatados cuando el Señor venga. Siento que del otro lado, muchos seguramente cuando Él venga, porque lo que va a suceder luego del arrebatamiento de la iglesia va a ser impresionante. Se va a entrar en lo que la Biblia llama la semana 70 de Daniel, donde se va a manifestar ese personaje conocido como el anticristo. Claro que ya estamos en la previa de eso. Claro que ya estamos en los tiempos donde el aumento de la maldad se produce a pasos agigantados. Claro que estamos viviendo un tiempo donde la operación de error ya está en acción, solo que la iglesia está deteniendo todavía esa manifestación de ese personaje que se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Ya es apabullante, ya es demasiado evidente y alevoso la manera en que desde los medios, los gobiernos se levantan contra todo lo que tiene que ver con Dios, intentando ridiculizarnos, intentando ridiculizar a la persona que tiene su confianza y su fe depositada en el Señor. A los jóvenes que están estudiando, me toca hablar con muchos de ellos. Es impresionante el avance en la educación, en las universidades, grupos ideológicos. Vaya alguien a intentar establecer o poner un valor que tenga que ver con resaltar la familia establecida justamente por Dios. Lo tildan de ridículo por ser suave en el término que estoy usando. Ahora, volviendo aquí, es que uno se entusiasma hablando de esto, pero te estaba diciendo, Enoc caminó con Dios y fue llevado sin ver muerte. Entonces, una de las cosas que necesitamos nosotros es caminar con Dios. Alguien dirá, bueno, pero yo desde que
me entregué al Señor, desde que decidí comenzar una vida. Mirá, no es lo mismo que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios. La Biblia allí en Génesis capítulo 5 dice que vivió Enoc 65 años. Y luego dice, y caminó caminó Enoc con Dios 300 años. Los primeros 65 no sé cómo los habrá caminado, pero dice, caminó Enoc con Dios 300 años y fue arrebatado, fue llevado. Yo sé que este tema del arrebatamiento, para muchos que están pasando, como te decía hoy al comienzo, están atravesando alguna circunstancia delicada, algún problema que necesitan resolver, es como que parecería que es un tema de ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción. Esto es palabra de Dios lo que estamos compartiendo. Esto es un principio de la iglesia del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, nuestro amar su venida. A los que aman su venida hay una corona que el Señor les tiene reservada y preparada. Pero si estás también, porque el Evangelio, hermanos, el Evangelio es completo. El Evangelio trae paz a nuestra alma. El Evangelio trae bendición a nuestra vida. El Evangelio trae libertad a todo nuestro ser. Y yo entiendo que a veces puede ser que algún obrero o algún discípulo incluso esté en una situación delicada, en una situación que le cueste oír esta palabra. O tal vez incluso en una situación de estar caído o caída. Déjame decirte que aún así todo, la palabra de Dios tiene respuesta, como dice allí en Miqueas, capítulo 8, versículo 7. Tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Claro que hay esperanzas para los hijos de Dios. Nosotros tenemos esperanza porque el Señor ha sido el que salió a nuestro encuentro. Ahora, tengo otros personajes que quiero seguir mostrándote. Sé que el tiempo está avanzando, pero tenemos en la Biblia otro personaje llamado Elías. Elías también fue arrebatado sin ver muerte. Elías fue llevado. Dice la Biblia que fue llevado en un torbellino. Allí estaba Eliseo, que no se le despegaba junto a Elías. Sin embargo, el Señor ya había establecido que a este varón llamado Elías primero iba a aparecer un carro de fuego con caballos de fuego que iba a ejecutar una separación. Algunos creen que Elías fue llevado en un carro de fuego, en un carruaje de fuego. Sí, aparece un carro de fuego. Pero en realidad no fue llevado en un carro de fuego. El carro ese lo que hizo fue apartar, separar. En este caso, separar a un Elías que iba a ser arrebatado al cielo de un Eliseo, que esto es figura. Alguien dirá, ¿figura de qué? Dice la Biblia que Eliseo, luego que Elías es llevado, hay unos jóvenes que empiezan a hacer burla de Eliseo. Le decían, pelado, bueno, calvo, sube, le decían. Y ese Eliseo que no andaba con chiquitas, se ve que lo que le faltaba en la cabeza lo tenía en la lengua, porque dice la Biblia que los maldijo. Y a raíz de esa maldición, 42 jóvenes fueron despedazados por 2 osos. 42 muchachos. Y 42 equivale a 42 meses.
42 meses equivale a un periodo de 3 años y medio. En definitiva, para ir cerrando, espero no estar confundiendo con esto, pero cuando se produce el arrebatamiento de Elías y es llevado en un torbellino, Eliseo representa a aquellos que se tienen que quedar a vivir un periodo tribulacionario aquí en la tierra. Y Elías representa a aquellos que son arrebatados y llevados al cielo. Termino con una pregunta, alguien dirá, obvia. ¿En qué grupo querés estar? ¿Quién querés que te represente? ¿El Eliseo que se queda esos 42 meses en figura o 3 años y medio en el periodo tribulacionario? ¿O que nos represente Elías, que es aquel que fue arrebatado y llevado al cielo? Yo creo que la respuesta, estamos de acuerdo, esa misma que está ahora en tu corazón. Nos ha alcanzado el tiempo. Si el Señor lo permite, vamos a continuar con este tema o con lo que el Señor disponga en la escuela ministerial. Que el Señor te siga bendiciendo.